de final, si avanza a la liguilla, y Cruz Azul va a buscar lo mismo, al menos para el mes de abril, no tener estos traslados a Puebla, y ya a partir de semifinales, si cualquiera de los dos equipos llega, tendrá que volver a su casa habitual, porque el 11 de mayo se debe entregar el Estadio Azteca a las autoridades de FIFA. Y por cierto, Jonathan Dos Santos hablaba hace un par de días de que quiere continuar, de que no está todavía listo para retirarse. Cuando atravesaba por un muy buen momento hace un par de años, año y medio, decidió renunciar a la selección mexicana, no formó parte de aquel campeonato mundial cuando Javier Aguirre lo dejó fuera, pero es uno de los jugadores importantes que claro que va desgastándose, obviamente con el paso del tiempo, Mario, pero que ha jugado varios partidos con Dourado ahí en la contención del América en este torneo. No, y aparte hay jugadores que se tienen que retirar hasta que les dé lo que les dé, en verdad. Es decir, hay jugadores que sí quieren retirarse, que sí lo necesitan, y hay otros que les alcanza todavía, en verdad, que tienes que retirarte cuando ya no puedas más. Sí. Y algo muy breve de lo que escuchábamos del Arcamón y de su regreso al torneo de liga. Me dio mucho gusto volver a ver a Kevin Mier, le falta entrar en ritmo, pero lo lamenté mucho por Gudiño, creo que lo había hecho bastante bien, muy bien en la portería del equipo cementero. Y alguien que creo que también le ha aportado soluciones cuando ha tenido que mover la posición de eje de ataque ha sido Nico Ibáñez. Creo que Nico Ibáñez cayó con el pie derecho en este equipo y va a hacerle de utilidad a Cruz Azul más adelante en la temporada. Ha llegado, sí, y ya se mucho conoce tiempo. la fecha en que las Águilas del América volverán a jugar en el Estadio Azteca. Será el sábado 11 de abril ante Cruz Azul, el mismo rival contra el que cerraron su estadía en el escenario. Volverán a casa ante la máquina, buscando obviamente repetir aquel triunfo que significó la corona número 15 para el conjunto de Cuapa. El resto del Clausura 2026, al menos en su fase regular, la van a jugar en ese escenario contra Toluca el 18 de abril, contra el Atlas en el cierre de torneo, y posteriormente una eventual liguilla si América asegura su clasificación. La serie de cuartos de final podría jugarla en el nuevo Estadio Banorte. En cuanto a CONCACAF, ahí jugaría contra Nashville, y ya después probablemente la semifinal todavía le daría tiempo, porque el 11 de mayo tiene que entregar las instalaciones a FIFA para la Copa del Mundo, que se va a inaugurar en México el 11 de junio precisamente en el Estadio Azteca. En cuanto a lo deportivo, Henry Martín apunta a tener minutos este sábado contra Santos Laguna, ya está entrenando al parejo de su equipo, y evaluarán tanto a Israel Reyes como a Eric Sánchez para saber en qué condiciones físicas vienen después de los dos partidos que jugaron con la selección nacional. Regresamos con ustedes. ¿Qué habrá pasado? Cuando dije que tengo la oferta de un equipo profesional, desde ahí sabrá. Ya en los videojuegos puedes hacer eso también. Desde la editorial, es profesional, desde la editorial, pero él no lo sabe, ¿no? Desde la editorial que le di al fútbol de los Estados Unidos sabrá. Desde que le mencioné figura de Cruz Azul y no de otros dos equipos que no me caen bien como Chivas o Pumas. O cuando le mencioné lo de Nada tiene que ver eso. Pusiste las amígdalas acá, que aquí están, por cierto. Nada tiene que ver eso. O ya venía predispuesto por ser Chiva y Puma. No, nada tiene que ver eso. Yo creo que simplemente no le gusta tu estilo. Entonces ya venía predispuesto. Pero en el tema del estilo, no por lo de Chivas y Pumas nada más. La forma de como él te ve. Estoy recibiendo aire, una llamada de Estados Unidos. Ahora, no, ventas. Me están vendiendo algo. Yo más bien pienso que va por ahí el asunto. O sea, ¿tú crees que venía? Tiene que ver con tu estilo. O sea, pero ya venía predispuesto. Sí, bueno, ya. ¿Cómo lo sentiste tú? Yo diría, mi lectura... A ver, la sufrió. ¿Se fajó? Se fajó, pero la sufrió. Yo le reconozco eso. Sí. No huyó como yo de Atlas. Yo le reconozco que así como tuvo los tamaños para picarle aquel penal en la Confederaciones del 2005 los tuvo también para estar acá, aunque me parece no le caes bien. Ok. Esa es mi lectura. Pero se me hace raro. No le caes bien. Porque si no le mucha gente no le caigo bien, la mayoría me odian. Cuando voy al Salón de la Fama es fascinante ver al 99% de las personas que me odian. Claro, todos me saludan o me piden foto, pero aceptó la entrevista. Eso es a lo que habla bien de él. Y eso habla bien. Pero te estamos comentando la entrevista. Rafa, ¿tú le dijiste que era conmigo? No. Ah, sí le dijo que era conmigo. Ah, sí. Okay. ¿Y qué te dijo? Que bien, aceptaba con gusto y que no sé qué. O primero aceptó y después le dijeron tu nombre, güey. No se puede echar para atrás.
pero no se arrugó. No se arrugó. No, se la sufrió. Y debatió bien. Debatió bien. Se fajó. Cada uno desde su estilo, Ahora, como los boxeadores, con su estilo. pero se le entró. Los estilos hacen las peleas de boxeo. Sí, quiso hablar de fútbol y no se esperaba mi conocimiento y ahí sufrió. Y cosas básicas de fútbol. Le dije, güey, dejan botar el balón. No, y le hablamos de porque sabíamos transiciones, recuperación, fase ofensiva, tiro libre. Es un hecho que tú te vas a fajar siempre. Siempre. Pero además yo soy la mezcla. Pero él no se arrugó. Yo soy la mezcla de la inteligencia de Floyd Mayweather Jr., el show de Muhammad Ali y la furia de Mike Tyson. Soy imparable. Yo no sé si él sabía que yo hice el curso de técnico con licencia UEFA. Digo, no lo sé. Pero si vamos a hablar de cosas de fútbol, a ver, para nuestro público en general, puedes soltar pinceladas, pero realmente lo aburre. Lo tenemos nosotros verificado y vedrificado. No esperaba yo cuando le empecé a decir, bueno, ¿y qué piensas de esto? Cuando corners, no. Sí. Transiciones, recuperaciones. Ya espero la reacción de los princesos y sobre todo que a las 4:58 minutos doy el anuncio. Cada vez más cerca. ¿Del equipo que te buscó? Que me ha buscado. ¿Un equipo profesional que te buscó? Pero todavía no decides. ¿Y lo estás considerando? No, hemos pactado la firma. Ok. De tercera división. De tercera división. Puedo decir nada hasta las tercera división. ¿Por qué hasta las 4:58? ¿Para generar expectativa? Ya sabes, nosotros hacemos. Dale. Sabemos hacer televisión. Sabemos hacer Por eso ahora llega la oferta. Hablando de primera división. Gran televisión, eso sí. Nada más, ¿cómo lo viste tú a Gonzo? Bien. La verdad es que como lo habíamos dicho, ¿no? Cada quien a su estilo, cada quien con sus armas, cada quien con sus golpes, pero ninguno se abrió. Y eso es lo que se agradece cuando hay un tiro. Televisión. Que todo el mundo le entra. Pero ¿sabes qué? Lo que sí le criticó es quiso defender un caso perdido de los últimos 2 partidos de Estados Unidos. Por más que le quisiera sacar, a ver, en 90 minutos, si hacen una salida bien, no la puedes usar como un ejemplo para decir, bueno, tuvieron una buena salida limpia, con balón controlado. Sí, una de 90 minutos, güey. Si te clavan 7 en 2 partidos, por más que lo quieras defender, es indefendible. Es indefendible. Ese fue mi último tema. México está llegando mejor al Mundial que Estados Unidos. Incluso te diría menos mal. Que Estados Unidos está llegando débil al Mundial. Muy. Desde que llegó Pochettino es un equipo que no tiene estilo, no tiene idea de juego, no tiene pies y cabeza. Entiendo perfectamente lo que nos explicaba Gonzo, pero al final de cuentas, a la hora de ponerlo en la práctica en el terreno de juego, Estados Unidos está quedando muy corto. A ver, pero cuando dicen, está viviendo su peor momento en el peor timing. Estados Unidos exporta más jugadores. Y al negocio mexicano no le interesa exportar, pues es tema del negocio mexicano. Podemos criticar si es bueno, malo o regular. Pero sí. Lo curioso es que no les interesa. Lo curioso es que en ese tema, los involucrados, en este caso los técnicos, y entre ellos todo técnico nacional que pasa, llámese como se llame, sí sienten ellos que el fútbol mexicano tendría que interesarle más la exportación de jugadores. ¿Sabes qué les pasa a la gente del fútbol? Ahora, lo que pasa es que también cuando él dice que no habla de estadísticas, perfecto. Hay una que no lo quise matar cuando dijo, no he visto los últimos partidos de México y Estados Unidos. No, pero ya lo que me habla del diario de Lunes bajo el brazo. Dije, ahí lo pude haber matado. Si él a lo mejor hubiera estado un poco más relacionado con la estadística, te hubiera dicho, bueno, Estados Unidos en este momento tiene 18 jugadores en Europa, ¿verdad? Cuando tú hablas de que Estados Unidos, puro cuento y que los jugadores no tienen la calidad, pues entonces yo te diría que si hay 18, 17 equipos que están equivocados. Todos esos que están contratados con estos jugadores, ¿no? Y entre ellos equipos como la Juventus, equipos como el Borussia Mönchengladbach, equipos como el PSV, o sea, todos esos también están equivocados. El Milan. El Milan, entonces pero no lo han podido traducir. Claro, a lo mejor ahí es donde, si se tuviera esta información, pues ya te defiendes algo más. Lo otro es, y yo ya no le pregunté, a mí me da la impresión. Me veía con miedo, que esta generación. Me veía temorizado. No, miedo no, yo no tengo miedo. Simplemente pienso que si él fuera parte del panel, estoy de acuerdo con tu postura. Es que yo no hago entrevistas. Bueno, está bien, pero era un entrevistado. Bueno. Y pienso que hubo rudeza innecesaria. Perdón si te la... le apliqué tu gran frase. Sí. Perdón si te la... Y dijo que no lo lastimaste. Sí, pero ¿sabes qué? Los hoyitos de acá se enjuntaban más. Entonces, ahora... el otro punto, al final, pues, oye, que México, pues ahorita es relativo. Porque hace. No, pero después de esta fecha FIFA.
Sí. Si hablamos de esta fecha FIFA, México llega mejor que Estados Unidos. A ver, las fechas FIFA anteriores, decía Álvaro, el dato de 6 empates, 2 derrotas. Estados Unidos tuvo 5 victorias, 2 empates, 1 derrota. Y dentro de esos que le ganó Estados Unidos, a los cuales México no le pudo ganar y hasta perdió, hubo 4 rivales en común. De acuerdo. Que Estados Unidos hasta goleó a Uruguay. Fue el año pasado. Goleó a Uruguay. Es la primera fecha FIFA después del año. Y entonces el año Uruguay, pasado decíamos eso. Uruguay fue goleado por Estados Unidos 5-1. Por eso te digo, hasta no llegar el 11 de junio, todo lo que digamos, o de México y Estados Unidos, porque así también lo he escuchado por exfutbolistas, no vale. Y todo es relativo. Bueno, pero es una realidad que Estados Unidos sí llega a la baja. Estados Unidos sí llega a la baja. Más bien, mira, si tú quieres, el bajón les está llegando en muy mal timing. Pero Estados Unidos hoy llega más débil que la selección mexicana. 2 derrotas. Tranquilamente. Y México 2 empates. A mí me da la impresión que Estados Unidos, sus jugadores, más allá de que puedan tener cierta calidad y estén más jugadores de Europa, de Estados Unidos en Europa, les está faltando sangre. Les está faltando personalidad, porque no es posible. Con Berhalter lloraron por el tema de Reina y no querían venir a entrenar. Después, ¿Cómo fue ese asunto? Cuéntanos, porque no me lo sé. Después, bueno, está el tema ahí, si quieres, pues lo hablamos. Un tema personal. Sí, un tema personal. Se pelea Berhalter con Reina, ¿no? Familiar. Sí, familiar. Y hasta incluye a Claudio, el papá y la fregada, ¿no? Entonces, después está... Para fuera del aire. Después sí. Pregúntale a... Sí. Después está... a la inteligencia artificial. Después está el tema de que ahora con Pochettino hubo jugadores que no quisieron venir al principio en la época de Pochettino. No hay armonía dentro de esa selección. Sí, pero más se refleja en la cancha. Pero más allá de Pochettino, Berhalter a mí me da la impresión que varios jugadores de Estados Unidos están aburguesados. Están aburguesados. Llámese Pochettino o llámese Berhalter. De acuerdo. Y ese es un problema de actitud. Coincidiendo. Que van a la cancha. Dice, los padres de Reina revelaron un incidente de violencia doméstica del pasado de Berhalter, provocando una investigación y tensión familiar profunda. Todo esto porque habían tenido un problema Berhalter y Reina. Jugaron sucio. O sea, excelente ambiente laboral. Guerra sucia. No. Ok. Ahora, cuando le preguntamos, directo, ¿quién es mejor? No se quiso comprometer. Y entonces nosotros, que somos maquiavélicos. Línea por línea. Se desglosó línea por línea. Fase por fase. Claro. Y entonces ya iba goleando México. Que también no creo que la salida de México no es de las mejores. Le cuesta mucho salir. A ver, si me dices República Dominicana, Surinam, bueno, ok, perfecto. Llegó un momento que Bélgica, si los primeros 10 minutos lo juega bien México tuvo buenas salidas y otras no podían ni salir. Entonces. Y se notó en América. Ya no hablamos de... Se vuelve al Banorte. Ya tendremos tiempo. Ahorita estaba caliente la post-entrevista. Era el tema. Rafa te reclamó algo, se colgó bien. De momento, colgó el solito, ¿verdad? No te dijo nada, no te ha mandado mensaje. En fin, yo reconozco, Gonzo tuvo el valor de confrontarnos. Claro que sí. La sufrió y no huyó como huyó del Atlas. Sí, jamás se echó para atrás. Y jamás se echó para atrás. Pero resulta que no bastaba con tener medio plantel en la enfermería. No bastaba con llegar al clásico capitalino más importante del semestre con 5 titulares fuera de combate. No bastaba con la incertidumbre táctica que André Jardín ha tenido que manejar semana a semana con la creatividad de quien arma un rompecabezas al que le faltan piezas fundamentales porque el universo entero decidió que el Club América necesitaba más problemas encima de la mesa y ahora resulta que la FIFA, esa misma organización que organiza el torneo más grande del planeta y que va a utilizar el Estadio Azteca como uno de sus recintos principales, acaba de darle una cachetada con guante blanco a toda la Liga MX, ignorando olímpicamente la solicitud de realizar fichajes temporales durante la liguilla, lo cual en términos prácticos y concretos significa que el América va a llegar a la parte más importante del torneo con las manos atadas, sin poder reforzarse cuando más lo necesita y viendo cómo sus mejores elementos mexicanos se van a la concentración mundialista, justo en el momento donde cada punto, cada partido y cada decisión táctica puede definir si las Águilas levantan el trofeo o se quedan mirando cómo otro equipo se lleva la gloria que en Coapa sienten que les pertenece por derecho histórico y por grandeza institucional, y como si todo eso fuera poco para mantener al americanismo en un estado de ansiedad permanente, que ya empieza a aparecer el modo de vida oficial del hincha azul crema. Hay movimientos que se están cocinando en las oficinas de Coapa con una velocidad que nadie anticipaba a estas alturas
del semestre, con decisiones que ya están tomadas, aunque el comunicado oficial todavía no haya llegado a las pantallas, con salidas que tienen nombre, apellido, destino y cifra, aunque la directiva todavía mantenga el silencio protocolario que precede a cualquier anuncio formal de esta magnitud. Y con un fichaje bomba que está en fase terminal de negociación y que va a generar una disputa directa con uno de los rivales históricos del América, porque en el mercado del fútbol mexicano nada es sencillo y los grandes negocios siempre tienen competencia inesperada apareciendo en el último momento para complicar lo que parecía un acuerdo cerrado. Pero eso no es todo, porque además hay una historia de regreso que tiene al americanismo ilusionado, una historia de posible sacrificio que tiene a la afición dividida entre la lealtad al proceso y la exigencia del resultado inmediato, y una decisión directiva que, si se confirma, va a cambiar el rostro de esta institución de una manera que nadie va a poder ignorar ni minimizar, porque afecta la columna vertebral misma de cómo se toman las decisiones en el club más grande de México. Así que agárrense, porque en Coapa no hay un solo tema, hay 8 y todos explotan al mismo tiempo. Dejen su like y su comentario, que hoy las noticias del América no dan respiro. Vamos a comenzar hablando primero sobre el golpe que FIFA le acaba de meter al América y a toda la Liga MX con esa indiferencia institucional que caracteriza a los organismos internacionales cuando los intereses de los clubes locales no encajan perfectamente con su agenda global, porque la situación que se está viviendo alrededor de los fichajes temporales para la liguilla es de esas que generan una indignación completamente justificada en cualquier persona que entienda mínimamente cómo funciona el calendario del fútbol mexicano y los compromisos que implica el Mundial 2026 para los equipos que tienen jugadores en la selección nacional. La historia es así de sencilla y así de frustrante al mismo tiempo. Los dueños de los clubes de la Liga MX llegaron a un acuerdo para ceder a sus jugadores internacionales a la concentración mundialista, incluso en plena liguilla, lo cual es un gesto de buena voluntad enorme, considerando que estamos hablando del momento más importante del torneo, donde cada jugador titular vale oro, y a cambio de esa cesión, los clubes pidieron a FIFA la autorización para realizar fichajes temporales extraordinarios que compensaran las bajas y mantuvieran el nivel competitivo del torneo en su fase más exigente, una petición que en términos de justicia deportiva básica es absolutamente razonable y difícilmente rebatible con argumentos serios. La respuesta de FIFA fue el silencio más elocuente que existe en el mundo del fútbol administrativo, ese silencio institucional que en la columna El Francotirador del diario Récord describieron con una frase que lo dice todo. Los fiferos se hicieron como que la Virgen les hablaba y, como decía don Teofilito, ni la habrá respuesta, lo cual, en términos prácticos, significa que el América va a llegar a la liguilla sin poder reforzarse temporalmente y con la certeza de que Israel Reyes y Eric Sánchez, dos piezas prácticamente fijas en la nómina de Javier Aguirre para el Tri, van a estar ausentes en los partidos más importantes del semestre, porque la selección mexicana los va a necesitar en su concentración mundialista, exactamente cuando las Águilas más los necesiten en la cancha defendiendo el escudo azul crema. Y esa coincidencia de calendarios no tiene solución elegante ni salida limpia, porque FIFA ya dejó claro que no está dispuesta a flexibilizar sus reglas para acomodar las necesidades del fútbol local mexicano, por más argumentos que se presenten. Yo creo que la Liga MX metió las manos tarde en esta negociación con FIFA, y que debieron haber amarrado este acuerdo mucho antes de que el calendario mundialista y el calendario local estuvieran tan encimados que ya no hubiera margen de maniobra real para encontrar una solución que funcionara para todos los involucrados. Ya que hablamos sobre el problema que FIFA le está generando al América con los fichajes en liguilla, ahora vamos a hablar sobre otro golpe que la misma FIFA le tiene preparado a las Águilas y que tiene que ver directamente con el Estadio Azteca, ahora Estadio Banorte, porque la historia del regreso a casa tiene dos caras completamente diferentes y la segunda cara es considerablemente menos feliz que la primera, aunque la directiva azul crema haya anunciado con toda la emoción y el orgullo institucional que el regreso está confirmado para el próximo 11 de abril ante Cruz Azul en la jornada 14, un dato que por sí solo ya genera una emoción especial, porque el América vuelve a casa exactamente ante el mismo rival ante el que se despidió cuando ganó el título del Clausura 2024, lo cual le da a este partido una carga simbólica y emotiva que muy pocos encuentros en la historia reciente del club pueden igualar, y el americanismo lleva casi 2 años esperando este momento con una paciencia que honestamente ya estaba llegando a sus límites naturales. El problema, y aquí viene la parte que nadie en Coapa quería escuchar pero que existe y que no va a desaparecer por más que uno prefiera ignorarla, es que ese regreso al Azteca Banorte podría durar apenas unos cuantos partidos antes de que FIFA obligue al América a buscar otra sede para los compromisos más importantes de la liguilla, porque el reglamento mundialista establece que los estadios sede
de la Copa del Mundo 2026 tienen que quedar a disposición exclusiva de FIFA aproximadamente un mes antes del inicio del torneo. Y como el Mundial arranca el 11 de junio de 2026, eso significa que el Azteca tendría que ser entregado alrededor del 11 de mayo, justo cuando la liguilla todavía estaría en pleno desarrollo con las semifinales y posiblemente la final programada para el 24 de mayo todavía pendiente de disputarse, lo cual, en términos concretos e inapelables, significa que el América podría verse forzado a jugar los partidos más importantes del torneo en una cancha que no es su casa, perdiendo la ventaja histórica que el Azteca le da frente a cualquier rival que se atreva a pisarlo de visita, y eso no es un problema logístico menor, sino una desventaja deportiva real y significativa en el momento donde cada detalle puede definir si el título llega o no a Coapa. Pensando bien, volver al Azteca para unos cuantos partidos y luego tener que salir otra vez justo cuando el torneo se pone bueno es casi peor que no haber vuelto, porque le da al americanismo una probadita de lo que extrañaba y luego se lo quita en el peor momento posible. Mudando de asunto, pero sin perder el hilo de todo lo que está pasando dentro del campo para el América en estas semanas tan movidas, precisamente necesitamos hablar sobre una de las noticias más esperadas por la afición azul crema y que tiene que ver con el regreso de Henry Martín, el capitán, el goleador histórico, el hombre que este equipo extraña cada vez que el partido se pone difícil y que lleva semanas fuera por lesión, mientras Patricio Salas intentaba llenar ese vacío enorme con mucho talento, pero con la deuda del gol todavía pendiente, porque los reportes más recientes que están circulando con fuerza desde adentro del nido indican que el regreso del cabezón está prácticamente listo para el partido ante Santos Laguna el próximo 4 de abril a las 9 de la noche en el Estadio Corona. Un encuentro que las Águilas necesitan ganar con urgencia para meterse de lleno en la pelea por los primeros lugares de la tabla de cara a la recta final de la fase regular antes de que llegue la liguilla. Pero el regreso de Henry Martín, que en condiciones normales sería una noticia de celebración pura y sin matices, viene acompañado de una decisión que ya está generando debate intenso entre la afición y que Jardine va a tener que manejar con mucho tacto y mucha inteligencia táctica, porque todo apunta a que Patricio Salas sería el principal sacrificado cuando el capitán regrese al 11 titular. Y esa situación pone sobre la mesa una pregunta que no tiene respuesta fácil ni respuesta que deje contento a todo el mundo. ¿Se puede dejar en la banca a un jugador que ha mostrado buenas condiciones y que se ha ganado el puesto con trabajo y actitud solo porque el titular histórico está de vuelta? ¿O la jerarquía dentro del equipo debe respetarse independientemente de lo que haya pasado durante la ausencia del capitán? La afición está dividida exactamente por esa línea, con una parte que siente que Salas ha hecho suficientes méritos para mantenerse en el 11 y con otra parte que ve el regreso de Henry como la solución natural a todos los problemas ofensivos que el equipo ha tenido en las últimas semanas. Y Jardín va a tener que tomar esa decisión sabiendo que cualquier opción que elija va a tener defensores apasionados y críticos igualmente apasionados. Yo hecho que Henry Martín de vuelta al 11 es la decisión correcta para este momento del torneo, porque la experiencia y la jerarquía del capitán en partidos decisivos es un factor que ninguna estadística de rendimiento puede reemplazar completamente, aunque eso signifique un sacrificio temporal para Salas, que en el mediano plazo puede seguir teniendo sus oportunidades, ya que hablamos sobre los movimientos dentro del campo que están definiendo el presente del América. Ahora vamos a hablar sobre los movimientos fuera del campo que están definiendo el futuro del club, y uno de los más impactantes que está tomando forma con una velocidad que sorprende incluso a los más atentos seguidores del mercado azul crema es la salida de Cristian Borja, el lateral izquierdo colombiano que llegó a Coapa con grandes expectativas hace 2 años y que ahora tiene los días prácticamente contados en el equipo por una combinación de factores que hacen que su partida sea casi inevitable independientemente de lo que pase en la cancha de aquí al final del torneo. Y el detalle más importante de toda esta historia es uno que cambia completamente la narrativa económica que algunos medios habían estado manejando sobre esta operación. El contrato de Borja con el América termina el 30 de junio de 2026. La directiva tiene una opción para extenderlo hasta 2027, pero ya tomó la decisión de no ejercerla. Y eso significa que el lateral colombiano va a quedar en condición de agente libre en verano sin que las Águilas reciban un solo centavo por su salida, destruyendo completamente los reportes que hablaban de una transferencia cercana a los $5 millones que supuestamente llegarían a las arcas del club por su venta, porque no hay venta posible cuando el jugador tiene el contrato vencido y puede irse a donde quiera sin que su club actual tenga nada que decir al respecto ni nada que negociar con el destino que elija. Más allá del tema contractual, que es el factor determinante de toda esta operación, la realidad futbolística de Borja en el América también ha ido deteriorándose con el paso de los meses.
perdió su puesto en la selección colombiana, su nivel bajó notoriamente respecto a lo que mostraba cuando llegó, y la directiva azul crema ya tomó la decisión estratégica de no renovarle porque en la reestructuración que se viene para el Apertura 2026 no hay lugar para jugadores cuyo rendimiento no justifica su presencia en un plantel que necesita dar un salto de calidad real y no cosmético, y esa combinación de contrato vencido, más rendimiento, a la baja, más decisión directiva ya tomada, hace que la salida de Borja sea un hecho consumado que solo espera la formalidad del anuncio oficial para quedar registrada en los libros de historia del club. Yo descuerdo con la narrativa de que la salida de Borja es una pérdida importante para el América, porque un jugador cuyo nivel ha ido en descenso constante y que ya no tiene lugar en su selección nacional, simplemente no puede ser considerado una pieza indispensable en un equipo que quiere competir por títulos. En ese sentido, ya que hablamos sobre la salida de Borja y el hueco que va a dejar en el lateral izquierdo del América, ahora vamos a hablar sobre los movimientos de mercado que la directiva azul crema ya está ejecutando para el Apertura 2026, porque en Coapa no se espera a que termine el torneo para empezar a planear el siguiente, y los nombres que están circulando desde los pasillos del nido, con fuerza de fichaje confirmado, apuntan a una incorporación que tiene todo el potencial para convertirse en el golpe de mercado más sonado del verano en la Liga MX, y ese nombre es Luis Chávez, el mediocampista mexicano que brilló con la selección nacional y que lleva una etapa complicada en Europa con el Dinamo de Moscú, pero que está en la agenda azul crema como uno de los objetivos prioritarios para reforzar un mediocampo que necesita más calidad, más gol desde segunda línea y más presencia en el juego aéreo ofensivo, todas características que Chávez tiene de sobra cuando está en su mejor versión y con la confianza necesaria para expresar todo su potencial. El fichaje no va a ser sencillo porque el jugador tiene contrato con el Dinamo de Moscú hasta el verano de 2027, lo cual significa que el América va a tener que hacer una inversión económica importante para liberarlo antes de que venza su vínculo contractual. Y encima de eso, la operación se complica todavía más porque Cruz Azul también está en la pelea por sus servicios, lo cual abre una disputa directa entre dos de los rivales históricos más encarnizados del fútbol mexicano por un mismo jugador. El tipo de batalla de mercado que hace que las negociaciones se alarguen, que los agentes suban las cifras y que al final el que gana no siempre sea el que llegó primero, sino el que está dispuesto a pagar más. Y en esa guerra de billeteras, el América históricamente no ha sido el club más generoso del mercado mexicano, aunque cuando quiere a alguien de verdad puede moverse con una velocidad y una contundencia que sorprende a sus propios rivales. Pensando bien, Luis Chávez en el América sería un fichaje que tiene sentido deportivo claro, pero la competencia de Cruz Azul y la situación contractual con Moscú hacen que este sea uno de esos negocios que puede caerse en el último momento si no se maneja con la precisión y la urgencia que la situación requiere. Cambiando de asunto, pero con una conexión directa con esos movimientos de mercado que van a redefinir el rostro del América, precisamente necesitamos hablar sobre la bomba directiva que está a punto de estallar en Coapa y que, según la información que está saliendo con fuerza desde adentro del club, involucra la salida de Santiago Baños de la presidencia deportiva de las Águilas, un movimiento que los nuevos inversionistas del club estarían empujando con decisión para traer un perfil diferente que se alinee mejor con la visión que tienen para el futuro de la institución y que, si se confirma, va a representar el cambio estructural más profundo que ha vivido el América en muchos años, porque Baños ha sido una figura central en la toma de decisiones del club durante una etapa que incluye títulos importantes, pero también cuestionamientos serios sobre el rumbo deportivo del equipo. Pero la salida de Baños no vendría sola ni en silencio, porque la información que está tomando forma desde los bastidores del mercado indica que el directivo se llevaría consigo a Brian Rodríguez rumbo a Rayados de Monterrey, donde el atacante uruguayo sería considerado como uno de los fichajes estelares para el Apertura 2026 en un equipo que necesita urgentemente refrescarse después de la crisis que lo llevó a cambiar de entrenador en pleno torneo. La situación contractual de Brian Rodríguez es el factor que hace que este movimiento sea posible desde la perspectiva económica, porque el uruguayo tiene contrato con el América hasta el verano de 2029, lo cual significa que en caso de concretarse su salida, el club azul crema estaría en posición de negociar una transferencia de cifras importantes que abrirían la puerta a nuevas incorporaciones de calidad para el siguiente torneo. Y en ese sentido, la operación tiene una lógica financiera que la directiva puede presentar ante la afición como una decisión estratégica y no como una derrota institucional, aunque perder a un jugador del nivel de Brian Rodríguez siempre va a generar una reacción emocional en la hinchada que ningún argumento económico puede neutralizar completamente.
yo creo que la posible salida de Santiago Baños es el movimiento que más va a sacudir al América en el corto plazo, porque los cambios en la cancha se asimilan más rápido que los cambios en la estructura directiva, que es donde realmente se define el rumbo de largo plazo de cualquier institución del tamaño del Club América. Ya que hablamos sobre la reestructuración directiva y los movimientos de salida que se están perfilando en Coapa, ahora vamos a hablar sobre el plan general de transformación del plantel que la directiva azul crema está diseñando para después del Clausura 2026, porque la presión de la afición para hacer cambios radicales es real, es constante y está llegando a los oídos correctos dentro de la institución, aunque la respuesta que está tomando forma desde adentro del club no es exactamente la purga total que muchos hinchas están exigiendo desde las redes sociales y desde las gradas, con una unanimidad que pocas veces se ve en una afición tan numerosa y tan apasionada como la del americanismo. Según el análisis presentado en Somos Fox, la estrategia que está perfilando la directiva es lo que se podría llamar una limpia inteligente, un concepto que suena razonable en los pasillos de una oficina, pero que en la práctica significa que hay jugadores que están viviendo de su nombre y de su historia con el club, sin aportar el nivel que la camiseta azul crema exige en este momento, y que esos elementos específicos verán la puerta de salida este verano, independientemente de cuántos títulos hayan ganado anteriormente o de cuánto cariño les tenga el cuerpo técnico. La intención declarada es mantener la columna vertebral del equipo, preservar a los jugadores que todavía tienen fútbol que dar y que encajan en el sistema de Jardine, y únicamente desprenderse de las piezas cuyo ciclo ha terminado claramente o que ya no justifican su lugar en el plantel con su rendimiento semana a semana. Una postura que choca frontalmente con la demanda popular de una renovación absoluta, desde la portería hasta la delantera, pero que desde la perspectiva de la continuidad y la estabilidad del proyecto, tiene una lógica que no se puede ignorar completamente, porque destruir todo para empezar de cero es una apuesta enorme que puede salir muy bien o puede generar un caos de transición que tarde años en resolverse, y en el América los tiempos de reconstrucción que otros clubes se permiten simplemente no existen porque la exigencia institucional es permanente e inmediata sin importar las circunstancias. Pensando bien, una limpia inteligente solo funciona si quienes toman las decisiones tienen la claridad y la valentía de identificar correctamente quiénes son los que están viviendo de su nombre y quiénes todavía tienen algo real que aportar, porque si esa clasificación se hace con favoritismos o con criterios que no sean puramente deportivos, el resultado va a ser exactamente el mismo problema disfrazado de solución. Ya que hablamos sobre los cambios que se vienen en el plantel y en la directiva del América, ahora vamos a cerrar con una historia que, en medio de tanto movimiento y tanta turbulencia en Coapa, representa un destello de luz genuinamente positivo, y es la historia de Álvaro Fidalgo, el maguito, el mediocampista que salió del América rumbo al Real Betis y que en esta fecha FIFA debutó oficialmente con la selección mexicana, siendo titular en ambos partidos ante Portugal y Bélgica, dos equipos que están dentro del top 10 del ranking FIFA y que representan exactamente el tipo de examen de alto nivel que muestra si un jugador realmente tiene el nivel para competir en el fútbol de élite internacional, o si su rendimiento se limita al contexto de la Liga MX. Y Fidalgo respondió con una actuación que Javier Aguirre calificó con elogios explícitos en rueda de prensa, llenándolo de reconocimientos junto a Julián Quiñones por su partidazo ante Bélgica. Pero lo que más sorprendió de Fidalgo no fue su rendimiento en la cancha, sino su respuesta cuando le preguntaron si ya se veía en el Mundial 2026. Porque el maguito respondió con una humildad y una lucidez que en el mundo del fútbol moderno, donde el ego suele hablar más fuerte que la razón, resultó refrescante y completamente inesperada, diciendo con toda claridad que esa pregunta no iba, que por supuesto que no se sentía seguro con solo 2 partidos disputados, que hay grandísimos jugadores compitiendo por los mismos lugares, que hay que seguir trabajando en el club y que al final quien decide es Javier Aguirre. Una declaración que dice más sobre el carácter y la madurez de este futbolista que cualquier estadística de rendimiento podría expresar. Yo creo que Fidalgo tiene todos los argumentos futbolísticos para estar en la lista del Mundial si mantiene este nivel hasta el 31 de mayo, cuando Aguirre tiene que entregar su convocatoria de 26 jugadores y que esa humildad que mostró ante la prensa, lejos de restarle puntos ante el seleccionador, probablemente le suma. Porque los entrenadores de élite siempre prefieren al jugador que trabaja callado sobre el que habla más de lo que rinde.